Continuaremos el avance, ¿ya? Entonces, hemos visto sobre la espera ocupada, ¿no? Que básicamente es la revisión constante de una variable. Y bueno, en cuanto ya a experiencia de código, hemos visto el ejemplo de la variable candado, que vimos que dependiendo de los casos, no es eficiente, ¿no? Ya que al final la variable loc sigue siendo global y puede darse el caso de que antes de que uno haga el cambio, el otro haya leído, ¿no? Entonces sí puede haber problemas de concurrencia. Después hemos visto alternancia estricta. Este sí me garantiza, ¿no? Prácticamente obliga a que sea el turno de uno, el turno del otro, ¿no? Entonces se puede ver que hace que sea intercalado, ¿no? El acceso a la región crítica, ¿no? Después vimos acerca de la instrucción TCL, esto fue más descriptivo, ¿no? Ya que hace referencia a una instrucción de hardware, ¿ya? Y a bajo nivel, ¿no? Que también tiene la idea del lock, ¿no? Es decir, cerrar como, como una variable candado, ingresa a la región crítica y después libera, ¿no? Y nos faltaría ver el algoritmo de Peterson, ¿no? Este va a usar dos variables. Uno va a ser para especificar turno y el otro va a ser para indicar interés de entrar a la región crítica. Entonces es parecido al algoritmo de alternancia estricta, solo que en este caso, además, digamos, de el turno, a quien le toca, se introduce el concepto de interesado, ¿no? Si está o no está interesado, porque puede que es como, bueno, si hacemos la referencia del banco, ya, que son los ejemplos que más vamos a hacer mención, tienes tu ficha, ¿no? Que indica, y bueno, en la pantalla está el número de ficha que corresponde, digamos el P5 y tu ficha es el P7, entonces no es tu turno, ¿ya? Ahora, lo que está haciendo en realidad el algoritmo es básicamente, digamos, llega el turno P5, digamos, en la pantalla ves el P5, pero el P5 es su turno, pero está ocupado, ¿no? Puede que esté tal vez en otra mesa, entonces manifiesta que ya no está interesado. Así otro puede entrar a la región crítica. Esa es la idea en el algoritmo de Peterson, ¿no? Entonces no solamente es quién está de turno, sino también si esa persona que está de turno está interesada en entrar a la región crítica. Si está interesado, entonces yo tengo que esperar, ¿no? ¿no? Hasta que el otro, como tiene turno y además tiene interés, ingresa a la región crítica, hace sus cambios y bueno, después él sale de la región crítica. Yo ya me toca, es el turno de mío y además tengo interés, ingreso, ¿no? Esa es la idea. Entonces vamos a ver en el código, también está compartido el código del algoritmo de Peterson. Les diré que con altos números no es tampoco muy eficiente que digamos este algoritmo, ¿no? Pueden probar colocando. Con esta cantidad no hay ningún problema, pero si le ponen más, llega a fallar, ¿no? A ver, entonces es nuestro mismo ejemplo del incrementar y decrementar, ¿no? O sea, una función incrementa en el ciclo es el número en este caso 10.000 veces, y el otro decrementa también las 10.000 veces. No importa el orden, ¿sí? Al final, si uno está haciendo un ciclo de más de 10.000 y el otro hace un ciclo de menos 10.000, el resultado esperado es que sea cero, ¿no? ¿Sí? Eso ya lo vimos el problema como tal, ¿no? Entonces, es un poquito confuso al principio, pero ya después puedes, se logra captar, ¿no? Entonces, vamos a hacer la misma relación, ¿no? Que hicimos anteriormente
Es decir, el 0 va a ser como si fuera el proceso 1 y el 1 como si fuera el proceso 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar definiendo las variables turno y otro y un vector, ¿no? En este caso son dos de tamaño 2, es decir, son dos procesos, ¿no? Proceso 1 y proceso 2, de tipo entero, ¿no? Un vector de enteros. Nos vamos al programa principal. Ya tenemos la definición de hilos y empezamos que el turno va a ser del proceso, bueno, 0, o sea, del primer proceso. Además que el proceso 0, vamos a colocar, ujú, aquí hay bueno, perdón, me estoy confundiendo, no hay un error, sino que vamos a colocar el interés de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es 0 igual a 0, vamos a iniciar con ese valor. Del proceso 0, 0, del proceso 1, del segundo proceso 0, inicia. Entonces, empieza creando los hilos y aquí es donde tira esto, ¿no? Vamos a ir por un lado, ¿no? Eh, entonces va a hacer su ciclo y aquí va a preguntar interesado el proceso 0, ¿ya? Vamos a hacerlo así, ¿no? Proceso 0, el primer proceso y proceso 1, el segundo proceso, ¿no? O sea, así, bueno, vamos a hacer coincidir con el índice del vector. Entonces decimos que el primer proceso 0 manifiesta su interés, ¿no? Entonces le asigna 1, está interesado, ¿ya? Y turno vamos a colocar del otro proceso, ¿ya? Entonces preguntamos si el turno es del otro proceso, del proceso 1, y además el proceso 1 está interesado, entonces tengo que esperar, ¿no? Esa es la lógica de esto. Entonces pregunto por el turno y está interesado, o sea que no solamente corresponda a su turno, sino que también esté interesado, entonces tengo que esperar, ¿no? Y si no ese es el caso, es decir, puede que el proceso 1 no esté interesado, sea este igual a 0, entonces no va a entrar al ciclo, o puede que el turno sea 0, ¿no? No sea 1. Entonces, si salta el while, o sea que es el esperar, lo que va a realizar es acceder a la región crítica, ¿ya? Incrementa y después coloca o interesado, o sea, el proceso que está ejecutando, que este caso proceso 0, se pone sin interés, ¿no? O sea, 0 es que no tiene interés de ingresar, ¿no? Entonces, eso es lo que va a realizar por un lado, ¿no? Por el otro lado, o sea, me refiero, como son dos, lo otro, ¿qué es lo que va a realizar? Es muy similar, ¿no? Entonces, interesado, el segundo proceso, se va a colocar como interesado y va a especificar que el turno es del otro proceso. Aquí era el turno del otro, eh, de su contrario, ¿no? Turno del proceso contrario, ¿no? En este caso es interesado, soy el proceso, si es el proceso 1, el proceso 1 está interesado en ingresar a la región crítica, pero el turno se asigna del proceso 0, ¿no? El proceso 0 es su turno. La misma idea. Pregunto si el turno es del proceso 0 y además el proceso 0 está interesado, tengo que esperar. Y si no se cumple, pues hasta que uno de estos falle, entonces ingreso a la región crítica y después manifiesto mi interés, que es 0, ¿no? Manifiesto el interés igual a 0, ¿no? Entonces, de ese modo, interesado va a contener esta parte de aquí, ¿no? Este de aquí, para validar. Que en ambos casos, antes de preguntar si corresponden o no corresponden, esperar, siempre coloca
asume que el turno es del otro proceso. Entonces lo único que hace es decir, el turno es del otro proceso y está interesado, entonces espero. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí asume del otro, digamos que es el proceso uno, ¿no? Manifiesta su interés en el proceso y el turno, pero marca el turno como si fuera del otro proceso. Y lo único que pregunta es si el turno le corresponde al otro proceso y además está interesado, recién tengo que esperar. Y si alguno de estos falla, entonces estoy ingreso a la región crítica, ¿no? Bien, entonces compilamos. Peterson, Peter lo voy a llamar, LP-Thread, listo, ya estamos, ¿no? Entonces ejecutamos y termina, ¿no? Bueno, eh, obtiene el valor esperado que es 0. Ya. Vamos a hacer la variación. Le vamos a incrementar. Vamos a ver con dos ceros más cuánto. Si, a ver, uno más. 2 puntos X. Ah, vamos a ver aquí. Y ahí ya demora y bueno, el comportamiento ya un poco varía, incluso hace pensar que se está colgando, ¿no? Entonces, por eso le puso un número pequeño para garantizar que termine, ¿no? Entonces voy a dejarlo ahí y bueno, ustedes lo prueban, tal vez no con dos ceros más, quizá con uno más, para ver el comportamiento. Sin embargo, aunque aparentemente pareciera que mm, no está funcionando, sí, porque se quedó ahí trancado, ¿no? Eh, es una alternativa de solución esta, ¿no? Del algoritmo de Peterson, ¿no? Sí, una vez más, sí, es una alternativa. Entonces, al final, eh, llegamos también casi al mismo problema del lock, ¿no? Estoy accediendo a una variable global turno, ¿sí? Entonces, es posible de que en algún momento, antes que le coloquen uno, el otro proceso le ponga en cero, ¿no? Se puede dar ese caso, ¿no? Con el vector interesado no va a haber mayor problema porque está haciendo el cambio según el número de procesos, ¿no? Entonces, proceso cero, si está interesado o no, proceso uno. El tema es que algo que es común para ambos es turno, ¿no? Veremos, sigue corriendo y creo que se colgó. Vamos a cancelarlo. Vamos a reducir el número. Abortar. Le vamos a poner aquí. Este. Aquí. Este va a ser Peter 2. Su ejecutable. Ah, Peter, ¿no? Entonces, hasta ahí más o menos que es, y noten, es bastante rápido, pero una cifra más y se queda buen tiempo calculando, ¿no? Ya voy a volver a ejecutar Peter, ¿no? Bueno,
A ver, esto también puede ser un ejemplo de uno de los problemas que trae la solución de espera ocupada. ¿Ya? ¿Sí? En esta otra pantalla voy a volver a editar. ¿Sí? Eh, podría ser, ¿ya? Que me refiero, digamos, como esto, la condición de espera depende del cambio de una variable, podría quedarse un proceso durmiendo, esperando por siempre. Ese es uno de los problemas de la espera ocupada, ¿ya? Dependemos de esta condición, ¿no? Si esta condición se cumple y me quedo esperando, y si esta condición no cambia, se va a quedar esperando por siempre, ¿ya? Y aquí también podría pasar lo mismo, ¿no? Es decir, que en algún momento podría darse que dos o más procesos se queden esperando por siempre, ¿no? Podría pasar algo así, ¿ya? Ya, bien, vamos a poner pausa a la grabación. Le pondremos pausa, Rodrigo, por favor. Vuelta a ejecutar otra vez el binario que contiene la implementación del algoritmo de Peterson, pero con una cifra grande de ciclos. Y bueno, no concluye, se queda como queda colgado prácticamente, ¿no? Se queda ahí. Y revisando los procesos, está en ejecución, ¿no? Está avanzando, está usando CPU. Entonces, ese es también el otro problema de la espera ocupada, ¿no? En eso de estar constantemente revisando la condición de una variable, implica uso de procesador. Entonces, está todo el tiempo haciendo consultas. Y es la analogía que decíamos, ¿no? Del banco. Podríamos pensar que una persona que está intranquila, que prácticamente no está relajado, está bien alterado, es la persona que prácticamente va a estar mirando todo el tiempo el monitor, ¿no? Suena y ya está mirando el monitor, ¿no? Para ver si le corresponde o no le corresponde, ¿no? Sí, entonces, más o menos nos da esa idea de la espera ocupada, de que estoy constantemente viendo y eso implica eh, gasto de recursos, ¿no? No estoy, eh, digamos, en reposo, sino que estoy más bien en activo, viendo y revisando el cambio de un estado, ¿ya? Bien, continuaremos. Bueno, ese entonces lo de la espera ocupada. Otro enfoque para la solución de exclusión es lo que se conoce como dormir y despertarse, ¿no? Entonces, como pudimos ver en el ejemplo, bueno, en la ventana del top, podemos ver, ¿no? Que está haciendo uso de procesador, del procesador y está consumiendo recursos, ¿no? Entonces, ese es uno de los desventajas, ¿ya? Ahora, para solucionar ese problema de la espera ocupada, se ha planteado otra solución interesante que es la de dormir y de despertarse, ¿no? Sleep va a ser una llamada al sistema que va a bloquear el proceso hasta que otro proceso lo despierte, ¿no? Es decir, va a esperar, pero ya no va a ser una espera activa, ¿no? Sino que va a ser literalmente dormir, es decir, todas sus funciones, todo, no va a ser uso de procesador, no va a ser uso de memoria, nada, ¿no? Entonces va a estar en reposo, ¿no? Y esto sería el equivalente a esa experiencia que existe en un banco cuando tienes personas que están activas y pendientes del cambio del monitor
contra otras personas que literalmente se duermen esperando su turno. ¿Sí? Entonces, la idea de Sleep Wake Up es justamente esa persona que se duerme, ¿no? Que está esperando por su turno para ingresar a la región crítica. ¿Ya? Entonces, en ese momento, y eso es, bueno, haciendo bueno, la metáfora, es, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me duermo? Básicamente estoy en reposo, no estoy consumiendo energía, ¿no? Entonces, literalmente estoy descansando, ¿no? Sí, entonces, esa es la idea de este otro enfoque para solucionar los problemas de exclusión mutua, ¿no? Los problemas de concurrencia. Que el proceso se bloquee temporalmente, ¿no? Hasta que un proceso lo despierte. Volviendo otra vez al tema del banco, ah, ¿qué es lo que hace a veces despertar? Justamente es cuando las ayudantes de sala o ayudantes de sala empiezan con un poco a voz fuerte, empiezan a decir, ¿no? Ficha 45 y unas 3 veces, ¿no? Y ahí uno reacciona, ¿no? Y mira su ticket, ve que es la ficha 45 y entra a la región crítica, ¿no? Entonces, esa es la solución que se ha implementado, ¿no? O sea, ese es eso que vemos, ¿no? Y alguna vez les comenté, ¿no? En esto de sistemas operativos, si bien es bien teórico, es interesante ver cómo muchas cosas que pasan en la realidad las han plasmado en el mundo virtual, ¿no? ¿Sí? Entonces, la solución del Sleep Wake Up justamente es eso, ¿no? Es el hecho de que se queda dormida la persona y alguien le hace despertar, ¿no? A veces, esto también me pasó en algún momento que he ido al banco, ¿no? Entonces, a veces también la persona encargada literalmente se acerca a la persona, ¿no? Especialmente si es una persona mayor, se le acerca y literalmente le hace despertar, ¿sí? Entonces, no sé, si ustedes, imagino que sí ustedes han visto, ¿no? Tal vez no eso de hacerle despertar, pero sí han visto que cuando la espera es muy larga, algunas personas literalmente se duermen, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o no es así? ¿Algún comentario? ¿Ningún comentario? Bueno, en todo caso es la experiencia que yo veo en el banco y que sí que me ayuda a entender, ¿no? La diferencia entre la espera ocupada y dormir y despertar. Bien, entonces para este enfoque de Sleep Wake Up se ha inventado, se ha creado semáforos, ¿ya? Y para explicar semáforos vamos a hacer el uso de la pizarra, ¿ya? Voy a abrir esta pantalla, ¿ya? Entonces voy a hacer una explicación de semáforos, espero os ayude a entender. Se utiliza esto de semáforos, es una solución para solucionar problemas de concurrencia, eh, que no solamente me controlan el acceso a la región crítica, sino también me controlan la cantidad de recursos que tengo disponibles, ¿no? Entonces tiene un uso un poco más extendido, más allá de la solución que vimos, ¿no? De general, del modelo de solución que es bloquear región mutua, ingresos en región mutua, salir, ¿no? Entonces, más que eso, va un poco más allá. Entonces, imaginemos, voy a hacer aquí ¿dónde estamos? Vamos a usar la pizarra y vamos a imaginar aquí que tenemos estos cuadrados son impresoras, ¿ya? Bueno, entonces, digamos que tengo 4 impresoras, ¿sí? Entonces, aquí vamos a buscar pues la impresora uno, impresora 2, impresora 3, impresora 4. ¿Ya? Entonces, estos son los recursos que tengo.
¿sí? Entonces, uno de los enfoques que tiene el semáforo está orientado a recursos. La variable que se usa bastante, que ya casi como un estándar, es S, ¿no? Entonces, S va a ser una variable que va a controlar la cantidad de recursos o a su vez lo mismo que hicimos con el ejemplo del mutex, si está o no está en la región crítica, ¿no? Entonces, aquí va a ser S va a ser igual a 4. Entonces, esa es la idea del semáforo. Entonces, el semáforo va a empezar con la cantidad total de recursos que van a tener acceso concurrente, ¿no? Entonces, para poder controlar. Entonces, empieza en 4, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer aquí una línea de tiempo. A ver, vamos a ver, espera. ¿No? Entonces, en un momento de estos, vamos a, ya, listo, esta va a representar mi línea de tiempo, ¿no? Entonces, S empieza en 4 y en un momento de tiempo va a llegar un proceso. Voy a poner P1. ¿Ya? Y P1 va a solicitar una impresora, usar una impresora. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. P1 se le va a asignar, ya pongámosle la impresora 1. ¿Sí? Entonces, este entonces se le asigna, se le va a asignar esto. Listo. En un tiempo posteriormente va a llegar otro proceso. Ya antes, una vez que se asigna un recurso, este S se tiene que reducir, ¿no? Ahora va a ser 3. Entonces, el S me sirve también para controlar recursos, ¿no? Entonces, una impresora está en uso y me quedan 3 impresoras disponibles. Llega un proceso 2, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Se le va a asignar una impresora, digamos la impresora 2, ¿no? ¿Listo? Y puede llegar, y esto se va a reducir, ¿no? Ahora ahora es 2. Va a llegar una impresora 3, un proceso 3, una persona, ¿no? O una tercera persona viene, solicito una impresora, reviso mi S y, y encuentro que sí tengo disponible si se le asigna, ¿no? Después, esto se reduce. ¿Listo? Se reduce esto y esto va a quedar en 1. Quiero hacer un poquito más aquí. Aquí. Listo. Ahí. Va a llegar un proceso 4. ¿Sí? Entonces reviso mi S. ¿Tengo recurso disponible? Sí, tengo recurso disponible. Y se le va a asignar el recurso que esté disponible, que en este caso va a ser P4, ¿no? Entonces así, cada uno de estos procesos están asignados, ¿no? Sí, y bueno, como ustedes saben, ¿no? El uso de una impresora no es un uso inmediato, ¿no? Puede que este proceso esté imprimiendo 100 hojas, 1000, ¿no? Este puede que esté imprimiendo una sola hoja, pero bueno, al final implica que hay un tiempo de uso del proceso, ¿no? ¿Ya? No es simplemente entró y salió, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que al final van a seguir llegando más procesos queriendo utilizar impresoras
y va a llegar aquí un proceso 5. ¿Sí? Ah, bueno, antes aquí me estoy olvidando de un detalle, ¿no? Cada vez que yo asigno, tengo que reducir mi semáforo, mi variable semáforo. Y este ahora va a ser 0. ¿Sí? Entonces, este S es la variable semáforo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a anotar. Variable semáforo. Variable semáforo es este, ese de aquí. ¿No? Entonces, va a llegar un nuevo proceso. Seguimos en la línea del tiempo y un proceso 5, por ejemplo. Voy a preguntar, ¿no? Por mi S. S me indica si tengo o no tengo recursos disponibles. Si S es 0, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que ser así. Vamos a, así, aquí voy a agarrar. Tiene que ser un sleep. ¿Ya? Entonces lo tengo que poner a dormir. ¿Sí? Y es lógico, ¿no? No hay impresoras para asignarle. Y así pueden seguir llegando más procesos, ¿ya? Como esto está en 0, entonces este proceso 6 va a ver, revisar, se va a verificar la variable semáforo. ¿Hay recursos? No hay recursos y lo mismo, tiene que dormir. Sí, en resumen, tiene que esperar su turno, solo que este no es una espera ocupada, sino es un bloqueo temporal, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En algún momento, uno de estos procesos se va a liberar. ¿Sí? P2 deja de usar, ¿no? Dejo de usar. Cuando se libera, lo que tiene que hacerse es incrementar la variable semáforo. Entonces, ahora semáforo vale 1. ¿Ya? Entonces, eso indica que tengo un recurso disponible. Ahora bien, aquí tengo una lista de procesos que están durmiendo. Como S vale 1, entonces tengo que aquí tengo que hacer un P5, wake, ¿no? Decirle que se despierte, ¿ya? Y después P5 le tiene que asignar al proceso 5, le va a asignar la impresora 2, ¿sí? ¿Ya? Me esperan un momentito, por favor. Pondremos pausa a la grabación, si no me va a molestar este ruido. Entonces, en mi línea del tiempo, P5, digamos, estaba durmiendo, se le ha dicho un sleep, digo un wake up, y como el S es 1, entonces se le ha asignado la impresora que estaba disponible, y como se le ha asignado un recurso, vuelve otra vez a decrementarse, y vuelve otra vez a colocarse en 0, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más aquí. 0, ¿no? Ahí. Y bueno, ¿sí? Muy cerca. Ahí. Y bueno, entonces todavía hay procesos que están usando
Y en algún momento uno de estos procesos tiene que liberar recursos, ¿no? Entonces, digamos, imaginemos que el proceso uno terminó de imprimir, libera el recurso, incrementa a uno, ¿ya? Y puede darse el caso de que también el proceso 3 libere, ¿ya? Si ese fuera el caso, este de aquí, este libera, incrementa a 2. Bueno, no siempre va a ser, digamos, al final pareciera que va a quedar entre libera, ocupado, libre, ocupado, ¿no? Pero podría darse el caso de que al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, dos recursos se liberen y aquí va a contener dos, ¿no? ¿Ya? Tengo procesos que están esperando, sí tengo un proceso 6 que está esperando, entonces el proceso 6, bueno, a ver, vamos a borrar esto. Entonces el proceso 3 y el cual proceso más, el 2. 3 y el 4. Este más se ha cancelado. ¿Sí? Entonces, tengo un proceso. Lo que va a pasar es, hay recursos disponibles. Ese vale, no es cero. Entonces, mi proceso 6 tiene que despertarse. Tiene que despertarse y después se le tiene que asignar una impresora, ¿no? Imaginemos que se le asigne la impresora 3. ¿No? Se le asigna, entonces aquí otra vez esto se decrementa y vuelve nuevamente a 1. ¿No? ¿Ya? Y en algún momento ah, el P, bueno, aquí estamos, así está así, ¿no? Se le ha asignado este proceso. Esos son de eso se trata semáforos, ¿no? Entonces tengo una variable semáforo que empieza, bueno, no necesariamente empieza por si acaso en un número, ¿no? Podría usarlo también como en un ejemplo posterior, vamos a ver. Podría empezar en un valor cero, ¿no? Pero lo que no va a cambiar es el hecho de que esa variable semáforo me va a controlar la disponibilidad o no disponibilidad. Si empieza en cero, quiere decir que no hay nada disponible. Si empieza con un valor superior a cero, quiere decir que hay recursos disponibles, ¿no? Entonces, si ese es el caso, eh, ese va a representar la mayor cantidad de recursos que quiero controlar, ¿no? Quiero controlar que son 4 recursos, 4 impresoras en este ejemplo. Entonces va a empezar en 4. Van a llegar personas solicitando impresoras y bueno, al principio se les va a ir asignando, ¿no? A cada uno a su impresora, ¿no? Y se va decrementando el semáforo, ¿no? Colocándole, decrementando de tal forma de que llega un momento en que cero. Eso quiere decir que no tengo ningún recurso disponible. Llega un proceso, no hay recursos disponibles, tiene que esperar. Pero no es una espera ocupada, sino es un sleep, tiene que dormir, ¿no? Llega otro proceso, lo propio, dormir, y así sucesivamente, ¿no? Tiene que dormir. Esto también es muy similar, otra vez voy a hablar del banco, pero es básicamente algo similar, ¿no? Tengo una, dos, tres, cuatro cajas, ¿ya? En 4 cajeros, o a veces 3, o a veces 2, ya variable. Y bueno, el primero que llegue se le asigna, el resto tiene que esperar su turno, ¿no? ¿Sí? Tiene que esperar su turno. Ahora, muy similar a este ejemplo, algunos cajeros, algunos clientes entran y se quedan horas ahí. Bueno, es una forma exagerada de decir, pero me refiero a que su transacción implica bastante tiempo, ¿no? Entonces va a variar el tiempo que se utilice cada recurso, ¿no? Va a variar, va a variar. Entonces, bueno, independientemente de que si varía o no varía,
la variable semáforo me está controlando, ¿no? En algún momento, cuando todos los cajeros estén ocupados, semáforo vale 0, llega una persona, no se le puede asignar un cajero porque todos están ocupados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sleep. No tiene que dormir, ¿ya? Y bueno, así van a llegar varias personas a sleep, ¿sí? Que de alguna forma van a tener como una orden de llegada. Y es aquí donde entra la ayudante de sala, ¿no? Donde va a empezar a gritar, bueno, a hablar más fuerte para que la persona pueda despertarse, ¿no? Entonces, cuando anuncie que está disponible, a veces no dice ni siquiera ah, a veces, no sé ustedes, bueno, depende del banco, ¿no? Pero en algunos casos eh, te muestra no solamente el ticket que corresponde al turno, sino que también te muestra el cajero, ¿no? Digamos, caja uno, caja 2, caja 3. Y uno ve, digamos, caja 5 disponible y ya, ¿no? Entonces uno como que automático se despierta y espera que le diga pase a la caja 5, ¿no? Pase a la, entonces así se va distribuyendo. Entonces, esa es la idea de semáforos. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Vamos a poner pausa. Entonces, yendo a la teoría, es una variable que me va a servir para controlar el acceso a recursos compartidos, también para sincronizar el uso de recursos en gran cantidad y también para contar el número de recursos aún disponibles, ¿no? Entonces es bastante interesante la idea, ¿no? Cuando llega a 0, ya significa que no hay disponibilidad, ¿no? También es una propuesta para contar el número de wake ups almacenados para uso futuro, ¿no? Es decir, digamos, si tengo 2, entonces quiere decir que tengo 2 pues 2 disponibilidad de 2 y podría ser, eso implica que si hay procesos esperando, tengo espacio para 2, ¿no? Que puedan ingresar. ¿No? Entonces, si semáforo es 0, no hay recursos disponibles. eh, y bueno, no tengo a quien hacer despertar, ¿no? No hay ningún wake up, no hay nada, no hay alguien a quien hacer despertar. Es decir, no podría hacer despertar a nadie, porque si es 0, no hay recursos disponibles y si está alguien durmiendo, tiene que quedar durmiendo, ¿no? ¿Sí? O sea, el proceso tiene que estar bloqueado. Si semáforo es mayor a 0, ¿ya? Entonces implica que es recurso libre, como hemos visto en el ejemplo, pero además, ya, volviendo otra vez aquí, ¿sí? Implicaría ver, ¿no? Si hay procesos que están en sleep para que pueda hacer wake up. De todas maneras, esto implica, como en este caso, en esta línea de tiempo, pusimos 2 procesos en sleep, entonces estos tienen pendiente un wake up, ¿no? Tienen pendiente un wake up, ¿no? No se pueden quedar por siempre durmiendo, tienen que hacer un wake up. Entonces, si el semáforo es mayor a 0, hay uno o más wake ups que están disponibles, ¿no? Que están pendientes de realizar. ¿Sí? Dijkstra, que es el que ha creado esto de los semáforos, propone 2 operaciones, down y up. ¿No? En lugar de sleep, wake up, le pone down y up. Down semáforo es la operación que hicimos, ¿no? Cada vez que se asigna, se resta, ¿no? ¿Ya? Después tienes a ver, verifique que el valor del semáforo mayor a 0, bueno, lo que hicimos, ¿no? Semáforo -1, y si es mayor a 0, siempre va a ir continuando hasta que llegue a 0, ¿no? Se va a ejecutar siempre que un proceso quiera usar un recurso disponible. Y bueno, cuando encuentra que es 0, si hay un proceso que está queriendo acceder al recurso, tiene que hacer un sleep, ¿no? ¿Ya? También se la conoce como esperar por semáforo, esta operación de down, ¿no? Pero en realidad el down hace referencia a decrementar la variable de semáforo, ¿no? Down. Y su contrario, el up, es incrementar la variable semáforo. Semáforo +1. ¿Sí? Y bueno, si hago un incremento y tengo procesos que están durmiendo, entonces se tiene que escoger y desbloquearlo, ¿no? Es decir, hacerlo despertar al proceso, ¿no? Y se va a ejecutar siempre que un proceso libere el recurso. Entonces, alguien dejó de usar,
Entonces se tiene que incrementar el semáforo, hacer un up semáforo y, ¿no? Y bueno, si, como hay disponibilidad de semáforo, entonces se tiene que ver si tengo procesos que están sleep, ¿no? Que están durmiendo para hacerlos despertar. Ahora, en este caso hay una diferencia, ¿no? Con las soluciones que vimos anteriormente. No estoy usando una variable int global, ¿ya? Una variable entero como el caso de log, ¿no? Sino que por implementación, esto ya está implementado en C, las operaciones van a ser atómicas. Ese decremento de semáforo menos uno, ese semáforo menos uno o semáforo más uno, se garantiza que no va a ser interrumpido. A eso se refiere con atómicos, ¿no? Entonces, esa operación de incrementar se va a completar sin interrupciones. ¿Sí? Entonces, una vez que el semáforo inicia, ningún proceso puede acceder al semáforo hasta que la operación se complete, ¿no? ¿no? O se bloquee, ¿no? El sistema operativo va a deshabilitar todas las interrupciones mientras se está testeando el semáforo, es decir, no va a haber nada que pueda bloquear la operación de up o down de semáforo. Bueno, en caso de que hubiera múltiples CPUs, cada semáforo va a ser o sea, al final, bueno, si se va a manejar múltiples semáforos, ¿no? Igual, o sea, cada semáforo se va a garantizar que la operación sea atómica, ¿no? Lo que quiero explicar con esto es que no es que en una aplicación ya en programa puedo tener un solo semáforo, podría tener más semáforos, ¿ya? Puedo tener más semáforos. Puedo definir varias variables de tipo semáforo, ¿ya? Entonces, si estoy manejando semáforos y digamos que tengo 4 variables de tipo semáforo, cada vez que cada una de estas variables semáforo haga un up o un down, se garantiza su operación. Se garantiza que no ninguno otro proceso acceda, ¿no? Hasta que se complete. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Cada semáforo va a ser protegido de tal forma de que se garantice la ejecución. Y bueno, lo que les decía, hay tipos semáforos, el semáforo general o también conocido como contador, y el semáforo binario o también conocido como mutex, ¿no? Entonces, la diferencia es que el general está orientado un poco a controlar a recursos y el semáforo binario está orientado al acceso mismo de la región crítica, ¿no? Es decir, 1, acceso libre, 0, acceso ocupado, ¿no? Sí, es muy similar al candado, ¿no? Entonces, lock cerrado, unlock abierto, ¿no? Pero con la diferencia de que el acceso a la operación de poder decir up y down es, una vez más, aunque sé que lo he repetido, pero una vez más, se garantiza que no va a ser interrumpido, ¿no? Bueno, ya creo que con el que por ejemplo, quedó claro, ¿no? Usado para controlar accesos, puede tomar valores enteros no negativos, semáforos binarios para implementar exclusión mutua y solamente va a tomar valores de 0 y 1. Y bueno, ¿por qué decimos solamente? Porque ese, la variable semáforo, que puede ser eso o cualquier otro, va a empezar siempre en 1, ¿no? Entonces nunca va a ir más allá de 1. 1 o 0, eso va a ser. Ahora, si le coloco en ese un 4, entonces va a ir variando entre 4 a 0 y de 0 hasta 4. Ese va a ser su rango de variación según la línea de tiempo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El general me va a manejar un valor superior a 1 y el binario solamente 1, ¿no? Entonces voy a tener esa variación, 1 o 0, nada más. Y bueno, esta es la parte teórica igual, ¿no? Es la misma explicación que vimos en la pizarra. ¿No? La que el proceso usa recursos, ejecuta un down, libera recursos, ejecuta un up, ¿no? Y bueno, ya es casi redundante, ¿no? Entonces, ahora, el, el del semáforo binario va a tener la misma lógica, ¿no? El 0 es bloqueado, es decir, no hay acceso a la región crítica, y 1, acceso libre a la región crítica, ¿no? Desbloqueado.
Entonces eso. Y bueno, implementación de semáforos. ¿Y qué más? Ya, la primera implementación es simplemente una variable, verificar el valor de la variable S, ¿no? La variable semáforo. ¿Ya? Y la otra es hacer una fila, ¿no? De una cola, ¿no? Y o sea, lo que les decía hace un momento, no puedo tener más de un semáforo, ¿ya? Y pues según el semáforo, digamos, tengo el semáforo uno 2 y 3 y 4. Entonces cada uno puede hacer un up y un down, ¿no? Dependiendo de, del- de la situación, ¿no? Sí, bueno, para esto, por ejemplo, de varios, vamos a ver en un ejemplo más posteriormente, un par de clases más adelante, cuando vea y con lo que vamos a terminar el capítulo 2, ¿no? Ahí vamos a ver que vamos a usar tres variables semáforos, ¿no? Una para indicar, bueno, hay un problema que se conoce con el productor y consumidor. Entonces vamos a usar un semáforo para indicar que está lleno y otro semáforo para indicar que está vacío y otro para el acceso, ¿no? Entonces puedo tener más de un semáforo y cada uno pues se va a poder incrementar, decrementar, ¿no? Sí, y esto lo que está diciéndome es un down SI, ¿no? Es decir, el semáforo, un número de semáforo, ¿no? Un semáforo uno al final es lo mismo, ¿no? Si el semáforo, digamos, uno mayor a cero, se decrementa. Si es semáforo 2 y es mayor a cero, entonces va a decrementar. Si es menor, ¿no? Y bueno, bien, vamos a poner pausa aquí. Ya, entonces, bueno, entonces esto es básicamente, eh, les decía, ¿no? De tener una lista de semáforos, ¿no? Las podría poner al final. Como es una variable, podría crear un vector de semáforos también, ¿no? Sí. Al final, cada semáforo va a ser independiente. Es lo que nos interesa conocer de esto. Y bueno, la otra implementación es monitor. Esta solamente lo vamos a mencionar a rasgos así bien altos, o sea, no vamos a entrar en detalle. Es también otra solución para lo que es control de concurrencia, ¿no? ¿Ya? Eh, es una primitiva de alto nivel para sincronizar procesos de fácil uso. Es un conjunto de procedimientos, variables y estructuras agrupados en un único módulo paquete. Lamentablemente de esto no tenemos un ejemplo por una simple razón. Se no implementa monitores, ¿no? Esto de monitor es implementado en otro lenguaje que por lo menos sé que uno de los lenguajes que implementa es Pascal. Y Pascal, cuento prácticamente a estas alturas de la vida, casi ya creo que ni ustedes han debido escuchar de su nombre, ¿no? Pascal. Sí, en algún momento llegó a ser bastante utilizado porque Delphi, que fue uno de los lenguajes visuales más populares por encima de Visual Basic en su momento, llegó a ser uno de los más populares en nuestro entorno boliviano, ¿no? Bastante. Bueno, entonces yo utilizaba el lenguaje Pascal. ¿Sí? Entonces, es el lenguaje que yo conozco que implementa monitores, pero ya los actuales no, ¿no? Y la idea es, bueno, como maneja procedimientos, entonces uno de estos solamente puede estar activo dentro del monitor en un mismo instante y los otros procesos son bloqueados hasta que estén nuevamente activos en el monitor. Es una descripción bastante alto nivel, ¿no? Sí, entonces no vamos a entrar en detalle. Lo que sí vamos a ver es lo de semáforos, ¿no? Vamos a ver los ejemplos y también ya les he compartido el ejemplo de semáforos. Y bueno, va a depender del lenguaje de programación y en este caso es el compilador el que garantiza la exclusión mutua, ¿ya? Entonces esto depende mucho del lenguaje de programación, ¿no? Entonces no es tanto un algoritmo para controlar, ¿no? Sino es más el compilador, es más el lenguaje de programación que me va a garantizar la exclusión mutua.
Y bueno, otro que podríamos decir también es que todos los recursos que estén compartidos entre procesos deben estar implementados dentro de un monitor. Y bueno, tal vez voy a ver si encuentro algún ejemplo, y si es que existe todavía, para poder ver, digamos, un ejemplo, no tanto como corrida de programa, ¿no? Sino como ejemplo de implementación de un monitor, ¿no? Para poder un poco ilustrar esta parte. Pero esta es otra alternativa de solución al problema de exclusión mutua, ¿no? Y bueno, para terminar, no son buenas soluciones para sistemas distribuidos, no proveen sincronización entre procesos en máquinas diferentes. Estamos hablando del caso de los monitores y una vez más haciendo referencia al lenguaje de programación, ¿no? No todos los lenguajes soportan monitores, así que es una solución que la vemos casi en forma teórica, ¿no? Ya que nuestro enfoque es C, entonces lo que más vamos a ver es semáforos, ¿no? ¿Ya? Y eso sería con relación al tópico que hemos empezado, que es de eh, soluciones de exclusión mutua, ¿no? Entonces hemos visto distintas soluciones. Bien, vendremos aquí a nuestra máquina virtual. Vamos a ver si terminó o no terminó. Creo que sí ya ha terminado. Y funcionó, ¿no? Solo que ha tardado demasiado. Sí, ha sacado bien el número. Lo único malo es el tema del tiempo, ¿no? El tiempo ha tardado mucho en terminar. Hemos colocado, a ver, era 10.000 más dos ceros, 1.000.000, ¿no? Para 1.000.000. Y no quiero ponerle 200 millones porque si no va a tardar más, ¿ya? Bueno, para los que no estuvieron al principio, hemos empezado a hablar del algoritmo de Peterson. Y bueno, hemos hecho correr con un número pequeño de ciclos, ¿ya? Y después hemos puesto un número de 1.000.000 y tardaba demasiado. Entonces lo que hemos hecho es continuar el avance y dejarlo corriendo, ¿no? Entonces, como podemos ver, bueno, ha terminado y ha sacado el valor correcto, que es valor contador. Esto de aquí, lo puse simplemente como un print para tener un valor de referencia, pero en realidad lo que interesa es este, ¿no? Que sea correcto el valor, ¿sí? Porque en nuestro ejemplo de problema de concurrencia, hace un incremento de n veces y la misma cantidad de veces decrementa. Entonces, no importa cuánto haya incrementado o haya decrementado, si es la misma cantidad, va a volver a cero, ¿no? Y eso es lo que se espera que ocurra en este ejemplo. Bien. Ahora sí. Aquí está. Ejemplo semáforos. Ejemplo semáforo.c. ¿Qué hice? Aquí está. Entonces, este código está ya les he compartido, lo tienen que tener, ¿no? Es el mismo ejemplo del incrementar y decrementar, ¿no? Entonces, el ejemplo es, bueno, empezaremos entonces por el código fuente, por la parte de sintaxis, ¿no? Entonces, incluyo el semáforo.h, ¿no? Eso va a ir en la cabecera. Es el mismo código, mi ciclo es en este caso de 100 millones, y defino una variable semáforo, 1, de tipo SEMT. Ese es mi tipo de dato, ¿no? Entonces aquí voy a hacer el inicio. SEMINIT, la variable semáforo, y estos dos parámetros, 0 y 1, ¿no? Para poder entender esto, vamos a venir aquí, Control C, man SEMINIT. A veces no entiendo por qué tarda tanto. Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? El primer parámetro es el semáforo, la variable semáforo. El segundo es una variable de tipo entero que me va a indicar si se está compartiendo entre hilos o entre procesos pesados, ¿no? Y el tercero es
el, el valor con el que va a inicializar el semáforo, ¿no? Si fuera un semáforo general o contador, va a empezar, digamos, como en el ejemplo, en 4. Si fuera un binario, va a empezar en 1. Pero esta explicación está aquí, ¿no? Está aquí completo. A ver, ahí está, p-shared. If p-shared is not zero, then the semaphore is shared between processes, ¿no? Procesos. ¿Ya? Entonces, si es 0, entonces es entre hilos, ¿no? Entonces, eso es lo que está indicando, ¿no? Entonces, aquí esta es la variable semáforo. Como estamos usando hilos, lo voy a colocar 0, ¿sí? Porque se está compartiendo entre hilos. Y este es el valor inicial de la variable semáforo, que va a empezar en 1. ¿Ya? Este es el ejemplo del semáforo binario. Más adelante, cuando veamos el problema del productor y del consumidor, vamos a ver el ejemplo con ya usando semáforos contadores, ¿no? Semáforos generales. Entonces, básicamente tengo la instrucción sendWait, que va a ser el down, ¿no? Y el sendPost, el up. Entonces, lo único que haces antes de entrar a la región crítica es sendWait, es decir, decrementar, ¿no? Va a estar en 0, nadie puede ingresar. Sin el proceso ingresa a la región crítica, hace las operaciones que necesita en la región crítica y al salir llama a sendPost, ¿no? Que sería el app, ¿no? Y nada más, esa es la solución, ¿no? Y el otro lado igual, sendWait, sendPost, ¿no? Es muy similar al modelo general de procesos que vimos, ¿no? ¿Sí? Cuando estoy viendo esto de aquí en esta presentación, implementación. Entrada, exclusión mutua, salida, exclusión mutua, ¿no? Entonces, sigue este modelo, ¿no? ¿Ya? Ahora, va, digamos, en relación que lo dijimos, ¿no? Es decir, como empieza en 1, entonces, cuando un proceso ingresa y lee el semáforo que es igual a 1, entonces le indica que la región crítica está disponible y va a ingresar. Pero al momento de ingresar, lo que va a pasar es que se va a decrementar el semáforo, va a ser 0. Cuando otro proceso también quiere ingresar a la región crítica, un momentito, por favor. Ya. Les decía, ¿no? Entonces, aquí se va a decrementar. Vamos a hacer aquí un poquito. Vamos a usar entonces, ese va a empezar en 1, ¿sí? Entonces, si un proceso ingresa, ve que ese es igual a 1, entonces lo que va a ser lo mismo que hicimos, ¿no? En la explicación general de semáforos, lo va a decrementar y ese va a valer 0. ¿Sí? Si en algún momento otro proceso quiere ingresar, va a leer que ese 0 no va a poder ingresar, tiene que hacer un sleep. Entonces el proceso que se le ha asignado va a poder ejecutar el contador -1 en este caso y termina de ejecutar y va a ser un sendPost. Entonces, eso quiere decir que después de salir de la región crítica, va a incrementar esto, ¿no? Y va a llamar a la función que va a incrementar el semáforo y lo va a poner en 1. Entonces, otra vez semáforo está en 1. ¿Sí? Entonces, cualquier otro proceso que ingrese va a ver que la región crítica, es decir, la variable contador, está libre, ¿no? Si el proceso estuviera ejecutándose aquí, va a ver que semáforo es 1 y va a ingresar. Ahora, si lee que semáforo es 0, no va a poder ejecutar esto, entonces tiene que esperar, tiene que dormir, ¿sí? Entonces estamos en el mismo caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, resumiendo, esa acción de
eh, de incrementar e incrementar el semáforo no es automático, ¿no? O sea, me garantiza sí que la ejecución va a ser atómica, es decir, nadie lo va a interrumpir, pero sí en el código tengo que especificar si se decrementa o se incrementa el semáforo, ¿no? Si estoy usando semáforos binarios, entonces sendWait es como un equivalente de decir, es indicarle que el semáforo se decremente y sea cero, lo que implica que está bloqueado el acceso a la región crítica. Ingreso a la región crítica y después tengo que ejecutar su sendPost, ¿no? No podría yo aquí, vamos a venir, ¿no? Sería un error si yo hago un sendWait y lo dejo esto así, ¿no? ¿Sí? Sería un error porque voy a ponerle en cero y en ningún momento lo voy a incrementar, ¿ya? Cuando el otro quiere ingresar, lo va a encontrar en cero y se va a quedar por siempre, ¿no? Entonces se puede dar el caso también de que los procesos se queden durmiendo por siempre. ¿Sí está claro? Entonces, resumiendo, las operaciones de semáforo up, semáforo down, no son automáticas. El, el que está programando tiene que especificar el down y el up, ¿no? En el sendWait, aquí vamos a colocar así, esto más pondremos aquí, ¿no? Este sería el down semáforo y este es el up semáforo, ¿no? Y esto es lo que vimos, ¿no? Semáforo igual a semáforo más 1, ¿no? Digo, menos 1. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Bueno, ahora sí podemos apagar la grabación.